Desde que las religiones comenzaron a moldear el pensamiento humano, los milagros se erigieron como una de sus columnas más visibles y persuasivas. Apariciones celestiales, curaciones inexplicables, objetos que sangran, estatuas que lloran, cuerpos que no se descomponen con el paso del tiempo, todos estos fenómenos han sido presentados como evidencia de la intervención divina, como el dedo de Dios rompiendo las leyes de la naturaleza para recordarnos que está ahí. Pero cuando la ciencia pone su lupa sobre estos casos, el relato cambia. Se transforma. Se desmitifica. Y lo que parecía milagro, se revela como coincidencia, truco, fenómeno psíquico, error de percepción, o en el peor de los casos, manipulación intencionada. Uno de los milagros más comunes es el de las curaciones súbitas. Personas con enfermedades incurables, a veces incluso en fase terminal, que de pronto, tras una oración, una visita a un santuario o el contacto con un objeto sagrado, sanan de manera misteriosa. Estas historias han recorrido el mundo y han sido motivo de devoción, canonización y peregrinación. Pero la medicina moderna ha documentado ampliamente fenómenos como la remisión espontánea. Algunos tipos de cáncer, por ejemplo, han desaparecido sin tratamiento, como resultado de una respuesta inmunitaria inesperada o un cambio bioquímico aún poco comprendido. También se ha demostrado cómo el efecto placebo puede mejorar síntomas físicos y psicológicos solo por la convicción de que algo funcionará. ¿Y qué hay de los errores médicos? Miles de personas han sido mal diagnosticadas con enfermedades graves cuando en realidad tenían dolencias mucho más leves. Milagro, o error humano corregido por el tiempo. Otro caso muy difundido es el de las estatuas de vírgenes o santos que lloran lágrimas, a veces incluso de sangre. Estos sucesos suelen atraer a multitudes y encender la fe de los creyentes. En América Latina, Europa del Este y otras regiones del mundo, las imágenes supuestamente llorosas se han convertido en centros de culto. Pero en la mayoría de los casos analizados por expertos, la explicación es mucho menos sobrenatural. Algunas veces se trata de condensación de humedad, otras de resinas que cambian con la temperatura. En los casos más espectaculares, donde las lágrimas parecían ser de sangre, los análisis han revelado componentes como grasa animal teñida o sangre humana aplicada manualmente. Lo más alarmante es que, en algunos de estos episodios, se ha descubierto la implicación directa de religiosos o fieles que, con la intención de fortalecer la fe o ganar atención, manipularon las imágenes. Milagro, o manipulación voluntaria de la creencia popular. También están los estigmas, esas misteriosas heridas que aparecen en manos, pies y costado, semejantes a las llagas que se supone sufrió Jesucristo en la cruz. Algunos santos y místicos han sido celebrados por portar estas marcas, y sus casos siguen siendo venerados por millones. Sin embargo, psicólogos y neurólogos han identificado fenómenos como la autolesión inconsciente, en la que personas profundamente devotas pueden provocar daños en su propio cuerpo sin darse cuenta. En otros casos, las heridas fueron provocadas deliberadamente, buscando aceptación, fama o incluso canonización. Milagro, o expresión extrema de la fe convertida en patología. La neurociencia ha aportado datos aún más inquietantes. Existe un campo llamado neuroteología, que estudia las bases neuronales de las experiencias místicas. En experimentos con estimulación eléctrica en ciertas regiones del cerebro, como el lóbulo temporal, los participantes han reportado sentir una presencia divina, escuchar voces, ver luces o sentir paz absoluta. Es decir, sensaciones que tradicionalmente se atribuían a lo espiritual pueden ser inducidas artificialmente en condiciones controladas. Esto sugiere que el cerebro humano está programado para experimentar lo que interpretamos como lo divino. Milagro, o química cerebral estimulada por creencias, emociones y contextos culturales. Incluso fenómenos como las apariciones marianas pueden ser explicados desde la psicología colectiva. En momentos de crisis social, política o económica, ciertas comunidades tienden a proyectar en símbolos religiosos sus temores y esperanzas. Es en ese contexto que surgen muchas de estas visiones, lugares pobres, afectados por conflictos, desesperados por consuelo. La figura de la Virgen María aparece entonces como una respuesta al trauma colectivo, un símbolo maternal que calma y reconforta. ¿Milagro, o proyección inconsciente del alma de un pueblo herido? Entonces, ¿por qué seguimos creyendo? ¿Por qué, incluso cuando se ofrece una explicación racional, preferimos pensar que ocurrió algo sobrenatural? La respuesta es tan humana como inevitable: el milagro representa esperanza. En un mundo incierto, caótico, injusto y a menudo doloroso, la idea de que una fuerza superior puede romper las reglas por nosotros es reconfortante. Si algo imposible sucede, entonces no estamos solos. Entonces hay un Dios que vela, que escucha, que interviene. Los milagros dan sentido al sufrimiento, propósito a la existencia y dirección a la fe. Y ahí está su verdadero poder, no en lo que supuestamente ocurre, sino en lo que nos hace sentir. Pero esa esperanza también ha sido utilizada como herramienta de poder. A lo largo de la historia, las instituciones religiosas han empleado los milagros para consolidar su autoridad. Una estatua que llora puede justificar la construcción de una iglesia. Una curación inexplicable puede canonizar a un líder. Un cuerpo incorrupto puede atraer millones de peregrinos y millones en donaciones. En este sentido, el milagro deja de ser una manifestación espiritual y se convierte en propaganda teológica. Control. Influencia. Marketing sagrado. En la Edad Media, por ejemplo, los milagros eran la base para validar la santidad de alguien. Sin milagros documentados, no había canonización.
Esto incentivó la aparición de todo tipo de fenómenos y leyendas. Algunos eran invenciones devotas, otros, montajes interesados. A veces, bastaba con que una tumba oliera a flores o que el cuerpo no se descompusiera para proclamar a un nuevo santo. El pueblo, ignorante y hambriento de esperanza, aceptaba cualquier cosa. La Iglesia, poderosa y deseosa de mantener el control, no tenía razón para desmentirlo. Incluso en la actualidad, con todos los avances científicos y tecnológicos, la fe en los milagros no ha disminuido. Al contrario. Cada tanto surge una nueva aparición mariana, una imagen que sangra, un sanador que dice curar con las manos. Las redes sociales se llenan de testimonios, videos virales y campañas para promover el fenómeno. Y cuando los escépticos intentan ofrecer explicaciones, son tildados de fríos, ciegos o herejes. En la cultura del milagro, la razón es el enemigo. Pero no todo es blanco o negro. Hay quienes creen que ciencia y espiritualidad pueden coexistir. Que la ciencia explica el cómo, pero no el por qué. Que los llamados milagros son puertas hacia lo desconocido, manifestaciones de leyes aún no comprendidas. Bajo esta visión, el milagro no es negado, sino reconfigurado, no es ruptura de las leyes naturales, sino su expresión extrema. Esto invita a una espiritualidad crítica, abierta, inquisitiva, capaz de maravillarse sin rendirse al dogma. La historia también nos muestra cómo la interpretación de los milagros ha cambiado con el tiempo. Lo que hace siglos era considerado divino, como un eclipse, una erupción volcánica o una lluvia de meteoritos, hoy es explicado con precisión científica. Pero eso no los hace menos asombrosos. La maravilla sigue ahí, aunque ya no tenga nombre divino. Tal vez el verdadero milagro es que el universo funcione con tanta elegancia, que las estrellas mueran para formar planetas, que la vida emerja de la materia, que el pensamiento surja de la carne. Sin embargo, el verdadero peligro no está en creer, sino en dejar de preguntar. Porque cuando aceptamos cualquier cosa como milagro, cerramos la puerta a la investigación, al descubrimiento y al progreso. Es mejor una incógnita honesta que una certeza falsa. Es mejor un misterio aún sin resolver que una respuesta prefabricada por conveniencia religiosa. Y si miramos más a fondo, encontramos que algunos de los milagros más bellos no necesitan intervención divina. Una madre que perdona. Un desconocido que salva a otro. Un niño que supera el cáncer contra todo pronóstico. Un científico que descubre una cura. Un poeta que escribe sobre el amor en tiempos de odio. Esos también son milagros. Pero son nuestros. No vienen del cielo, sino de lo que somos capaces de hacer cuando dejamos de esperar magia y comenzamos a actuar con humanidad. Así que tal vez lo milagroso no está en lo sobrenatural. Está en nuestra capacidad de encontrar sentido, belleza y esperanza incluso en el caos. Los verdaderos milagros son los que no desafían las leyes del universo, sino los que nos empujan a entenderlas mejor. El verdadero milagro no es que una estatua llore sangre, sino que ante tanta oscuridad, aún queramos creer en la luz. Creer o no creer en milagros no define nuestra fe. Lo que sí lo hace es cómo usamos esa fe, para dominar o para liberar. Para engañar o para entender. Para paralizar o para transformar. Si seguimos creyendo en milagros, que al menos sean los que nos hacen mejores, no los que nos mantienen dormidos. Porque la verdadera maravilla no está en lo inexplicable, sino en lo que aún no nos hemos atrevido a explicar. Y esa búsqueda, ese fuego de cuestionar y descubrir, puede ser lo más milagroso que poseemos.